cuadro clínico muy grave. En realidad son 3, pero el que nos interesa más a nosotros es uno de ellos, pero que felizmente ha sido controlada parcialmente, porque obviamente donde haya áreas donde no llega la vacunación y las vacunas deben seguir la cadena del frío, es proteger a la vacuna para que esté preservada, que cuando sea aplicada pueda sí inducir una respuesta de anticuerpos. Pues hay algunos lugares donde esto no sucede, pueblos súper alejados, pueblos donde no hay luz, donde no hay refrigerador y donde hay sí un médico que puede estar haciendo su salud, pero que no tiene esta población, estos niños no han podido acceder a la vacunación. Entonces todavía pueden presentarse estos casos, todavía es posible que presenten, pero la mayoría de las poblaciones urbanas sí están protegidas, los niños y obviamente cuando crecen están protegidos a que no se desarrolle esta infección. Igual de tela, en ella tenemos este estrés, que es la pertusis, que justamente estoy hablando, que produce la tosferina o la tos convulsiva o el peluche, que seguramente han escuchado alguna vez y que sus mamás y sus abuelas tal vez sí lo conocen y hasta lo hayan tenido, y que han sido sobrevivientes de esta infección que se haya podido presentar. La parapertusis causa una forma leve de tosferina y la bordetela bronquicéptica produce bronconeumonía y síntomas parecidos a esta tosferina. Es un bacilo gram negativo, pequeño, móvil y no requiere de estos factores de sinuquito como si necesitaba hemófilos, ¿se acuerdan cuando toqué? Y son estrictamente aeróbicos. Esta bacteria necesita de medios de cultivo que le aporten específicamente algunos nutrientes y que están formando el medio de Reagan-Lowe, que se adiciona el glicerol pentonas de sangre de caballo, o el de Bordet-Jeju, que tiene almidón de papa, sangre y glicerol, que son nutrientes importantes que ya el estudio y la investigación han determinado que esta bacteria las va a usar. Y cuando crecen en ellas en estas colonias circulares, perfectamente brillantes, y esto nos demuestra que estamos frente a esta. Miren, yo voy a explicar en esta bacteria muchos elementos importantes de patogenicidad que tiene y que se traducen en la clínica, en la muestra de la enfermedad. Están en primera instancia las avecinas. Esta bacteria infecta el tracto respiratorio alto, fundamentalmente bronquios y tráquea. Este es el área, no se va hasta los alveolos, que sí podría ir, no como ella, sino con otras bacterias que se complican, que se adicionan en la complicación y que podrían estar ocasionando un cuadro más de un alveolar, cuando estoy hablando de neumonía. Esta bacteria no produce neumonía, se localiza en los bronquios principales y en la tráquea. Ese es el área, diríamos, del tropismo de esa bacteria. Entonces nosotros conocemos que ese epitelio de revestimiento de esta área está formado por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y que adicionalmente en este epitelio, ¿qué más encontramos? Células calciformes, ¿verdad? Ya estamos viendo ya estos elementos importantes. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y ese ciliado ahí tiene un rol importante, que es el de barrera, de ayudar a eliminar aquello que pueda estar entrando por la inhalación y que tiene que ser expulsada hacia el exterior. Eso se les ha enseñado en fisiología, ¿verdad? Entonces, ese es un rol. Y el otro que hemos dicho, que además tiene estas células calciformes, que también tienen un rol importante de secreción, de lubricación de esta área, pero ahora vamos a ver que su participación también es importante en este caso. Entonces, lo primero que tiene la bacteria es adhesinas, 5 adhesinas. Hemos dicho que hay la adhesina del pil, la adhesina una proteína, etc. Pero esta tiene 5 que permiten que se pegue. Esta es la célula epitelial y aquí está un cilo. Y esta bacteria se va a adherir a glicolípidos diferentes que existen en la superficie de esta célula y que van a favorecer la adherencia de la bacteria. Por ejemplo, aquí se adhiere la hemaglutinina filamentosa, la FHA, hemaglutinina filamentosa, a un receptor que se encuentra aquí, lactosilceramida se llama, que va a permitir que se adhiera.
Eso nos importa muchísimo. Además, se unen a serie 3 en los macrófagos o a otros grupos de carbohidratos y sulfato de glucolípidos y proteínas a través de esta hemaglutinina filamentaria. Primer elemento de adherencia. Luego tenemos a los pilis. Es una bacteria que tiene pilis y que los pilis o filias 2 y 3 van a ayudarle a que se adhiera firmemente. Y esto se ha evidenciado, por ejemplo, en cultivos que se han hecho de anillos, de tráquea, donde se ha podido verificar justamente esta propiedad que tiene la bacteria. Otra adhesina importante es la pertactina. Es una proteína que se encuentra en la membrana externa de la bacteria y que se adhiere a este tripéptido de arginina, glicina, aspartato que se encuentra en la superficie de las células epiteliales de esta tráquea. Otro elemento importante de adherencia. Luego tiene una toxina de pertussis hemaglutinina, TOX-A, que igualmente favorece la adherencia de este elemento de adherencia y que además se suma que esta va a favorecer que las bacterias, no estas, otras bacterias, puedan producir una infección secundaria. ¿Qué es una infección secundaria? Que se sumen otras bacterias a desarrollar un cuadro clínico grave. Y aquí sí es que podría producirse una neumonía cuando el streptococo o Haemophilus se sumen y ocasionen una infección agregada. El BRCA se parece mucho a la pertactina y también facilita que se adhiera, pero aquí además protege a la bacteria del complemento. Entonces los 5 elementos van a hacer que la bacteria se pegue bien enganchada al epitelio y va a hacer que en el cuadro clínico no se resuelva fácilmente. No es un cuadro que se resuelve en una semana o 2 semanas, sino que dure semanas desarrollándose este cuadro clínico. Además, la bacteria tiene toxinas. Una toxina que se produce, que se llama citotoxina traqueal, que se produce de la fragmentación del peptidolicano que tiene esta bacteria. Sí sabemos que es una bacteria gram nativa. Sabemos que las bacterias gram nativas no tienen peptidolicanos grandes. Lo he dicho yo en la aplicación que puede tener 2 o 3 capitas afuera de la membrana citoplasmática, que igual cumple este rol importante de dar morfología a la bacteria. Esa capita que queda firme, como sabe Dios que es firme. Entonces, como resultado de la muerte de las bacterias, que no hay bacterias que también se estén muriendo, estén todas pues, sanitas, vivitas, estos fragmentos de peptidoglicano tienen este efecto de ser una citotoxina y que su efecto es dañar a estos cilios de las células. Los cilios deben moverse, pero lo que hace esta toxina es hacer que se queden fijas, que ya no tengan movilidad, y ya no se está cumpliendo esa función importante de esta bacteria. Además, se estimula la liberación de la interleucina 1, ustedes ya conocen cuáles son los efectos, e interfiere en la síntesis del DNA de las células epiteliales que están allí, evitando que puedan regenerarse. Se evita que puedan las células regenerarse. Ya sabemos que todos los epitelios se regeneran, ¿verdad? Tienen un tiempo de ciclo de formar nuevas células. Los epitelios constantemente están recambiándose. Eso lo hemos aprendido en histología. Algunos con más celeridad, otros con menos celeridad. Pero esa celeridad normal que existe en este nivel es alterada por la presencia de esta citotoxina traqueal. Hay otro proceso porque a veces no se entiende y que también por eso transmito la positiva. Porque hay palabras que yo utilizo esto, pero parece que sí. La toxina pertussis. A ver, va a pasar. El delegado debe estar proveyéndome de pastillitas, ¿no? Todavía llega tarde. La toxina pertussis es una toxina especial que tiene una conformación especial
y que yo la voy a ir mencionando en varias bacterias más adelante. Varias bacterias pueden tener este tipo de toxina que está formada por dos subunidades, la subunidad B y la subunidad A. La subunidad B tiene 5 proteínas que integran y que sirven para acoplarse a un receptor que existe en las membranas citoplasmáticas de las células, de las cuales va a ingresar. Aquí la tenemos. Subunidad B y subunidad A. Esta subunidad A tiene un componente importante, una proteína, que es, luego que estas 5 se han adherido a la superficie de la membrana, es esta subunidad A que va a ingresar dentro del citoplasma de la célula. Ingresa dentro. Y entonces, ¿qué hay en las células normalmente? En las células de los epitelios, en las células secretoras. Existe en ese citoplasma una proteína G. Una proteína G que siempre está activa. Y su función es inhibir el funcionamiento de una enzima que es la adenilato ciclasa. Entonces, la proteína G activada normalmente lo que hace es inhibir que la adenilato ciclasa se active, o sea, la mantiene inactivada, no se activa. ¿Pero qué hace esta subunidad A cuando ingresa? A esta proteína G activa, la inactiva. Y al inactivarla, ya no hay quien esté manteniéndola sin acción a la adenilato ciclasa. Entonces la adenilato ciclasa se libera, se activa. Y la función de la adenilato ciclasa es activar a la AMP cíclico para que éste pueda hacer botar de esa célula de citoplasma célula lo que tiene dentro. Puede ser agua, en este caso no es agua, sino muco. Y va a actuar eficientemente en las células caliciformes que habíamos dicho que existen en este epitelio de revestimiento de la tráquea y de los bronquios principales. Estamos teniendo varios componentes que fijan la bacteria. Luego tenemos algunos que paralizan los ciclos. Y ahora tenemos una toxina que está eliminando moco hacia la luz del bronquio o hacia la luz de la tráquea. Respuesta importante del organismo frente a esto que está en la luz, en el lumen de estos conductos, la tos, ¿verdad? Y además, esta misma toxina puede producir, es un promotor de la linfocitosis, produce inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E incrementa la sensibilidad de la histamina, la serotonina, y también, ya propiamente acción de la toxina, inhibe la migración de monocitos de células naturales. ¿Qué significa que incrementa la sensibilidad de la histamina? ¿Quiénes son las células que liberan histamina, que están en el tejido conectivo? Los basófilos, las basófilas, eosinófilos. Eosinófilos. Solo basófilos. También eosinófilos, también, pero hay unas especiales. Las células cebadas, las células cebadas, ¿se acuerdan ustedes de la histología? Entonces, ¿qué hace la histamina? Esto lo que provoca es un edema. Hay una vasodilatación y va a provocar edema. Edema que cierra aún, miren, esta es la luz de la tráquea. Los cilios están parados. Hay abundante moco. Y todavía se produce un edema que va estrechando más la luz del punto. Estamos viendo qué mecanismo es importante. Y está la enzima que habíamos hablado. La toxina dermonecrótica también produce esta toxina, que el efecto importante de esta toxina va a ser acentuar la cilioestasis y además de producir necrosis en los tejidos. ¿Bien lo que estamos sumando? Ese epitelio de revestimiento también se está necrosando. Y los cilios, que algunos tal vez estarían moviéndose un poquito, ya completamente se llegan a paralizar. Y en la patogenia entonces de este cuadro, las bacterias a través de las gotitas de fluge van a ingresar por vía inhalatoria a la persona que está próxima a esta persona que las está eliminando,
se adhieren firmemente con esos 5 elementos importantes de adherencia, paraliza las células, hemos visto, se multiplican las bacterias, hay necrosis, entonces el resultado va a ser una hipersecreción, un menstruado turbulento, y esta sensibilidad a la histamina provocará edema y necrosis. Resultado del cuadro. El cuadro clínico que tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días y que el periodo sintomático puede durar de 6 a 10 semanas, donde existen 3 fases. La primera fase, la catarrada. Es una fase donde ya hay síntomas, que son prodromos, no muy claro, no muy preciso, pensando que podríamos estar asumiendo que es este cuadro, porque se parece a otros contagios. Hay un poco de fiebre, hay secreción nasal, estornudos, tos, una tos muy exigente, tosemos a veces, ¿verdad? Y también conjuntivitis. Esta fase prodrómica es la más contagiosa y que lamentablemente en el entorno ni siquiera se piensa que podría ser esta bacteria, para nada. Se piensa, entonces se produce ese tiempo de mayor contagiosidad sin pensar que estamos frente a esta bacteria. Luego viene la fase paroxística, que mide de 1 a 2 semanas, y aquí sí se trata de expulsar todo lo que hay en esa tráquea y en esos bronquios. Y en una tos muy característica, con varios episodios separados por tiempos, muchas veces en los niños pequeñitos de apnea, se dejan de respirar, se ponen morados. Además que esto mismo provoca a veces que haya cianosis. Pero en cada ciclo de tos son digamos, en cada ciclo de tos hay varios episodios de tos. Empieza a toser. 10, 15, 20 veces tosiendo, hasta que quedas exhausto. Respiro. Y otra vez que viene el acceso, porque con estos episodios repetitivos. Este gran esfuerzo de los niños puede provocarles hemorragias en la conjuntiva o en los párpados, un ojo morado o vomita o tienen epistasis por el esfuerzo de análisis. Esto es grave, bastante grave. Generalmente cuando el niño tiene o la persona tiene este cuadro, este estadio paroxístico, tienen que estar hospitalizados porque necesitan de ayuda y soporte en este plan. En esa apnea que les había dicho, y pasado este lapso de tiempo viene la fase de convalescencia, donde los episodios ya no son tan frecuentes, ya no son muy aproximados, y también las crisis de tos ya disminuyen progresivamente en el tiempo hasta que desaparecen completamente. Entonces es un tiempo largo y estamos dependiendo cuáles son los pasos para que se produzcan. Complicaciones. Se había dicho que se suman infecciones que eran favorecidas, ¿verdad? Para que pueda establecerse una infección elevada. Y podría ser neumonías producidas por ¿Qué? ¿Cuándo las bañé? estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Quién es? También puede ser neumonía o hermoplus. Afecta a todas las edades, obviamente es más grave en los pequeños chiquititos, y se disemina a través de estas gotitas. ¿Cuál es la fase más contagiosa? La catarrada. Pero también puede ser contagiosa en los primeros días de la fase paroxística. Puede ser. O sea, ahí sí, cuando empieza el niñito a empezar por la persona a toser, este tiene, y todo el mundo sale desfavorida del lado de la persona, pero ya se habían expuesto previamente en la fase catarral, que era la de máxima contagiación. El diagnóstico en la primera fase difícil puede todavía estar eliminando al inicio de la fase paroxística. Se hacen los cultivos, los hisopados, y uno de los exámenes más fáciles es este de la siembra de la tos, pero al inicio de la fase paroxística. Cuando el niñito está tosiendo, le ponemos las placas de sus agarres especiales aquí, abierta la placa, obviamente, ¿no? El niño tose, y empieza a escuchar, claro, nosotros bien protegidos para que no nos contagien. Y empieza a toser, y va haciendo una siembra de la tos, en la placa, se tapa y se... Y puede ser, pero estoy diciendo al inicio. Porque venga, señores, ¿de cuándo está tosiendo este niño así? Está así hace una semana. ¿Cultivamos? Ya.
Pero si nos dice ayer empezamos, entonces ahí sí podemos activar y el ejecutivo va a hacer eso. Y empleamos este ejecutivo. Se pueden usar también pruebas directas con anticuerpos fluorescentes, pero el PCR ayudaría mucho ya de forma definitiva con el primer de esta bacteria. Tratamiento: macrólidos, ceftriaxona, amoxicilina. Ojo, el tratamiento. Primero, en la fase catarral le vamos a dar tratamiento, seguro que no, porque ni siquiera lo sabemos. En la fase paroxística, ¿le damos un tratamiento ID y mañana deja toser? No. ¿Por qué? Porque ya la bacteria ha eliminado toxinas. Las toxinas no se eliminan mientras no se elimine ese epitelio. Y ese epitelio, el recambio epitelial, que hemos visto que hasta es difícil porque hay unas nucleasas que actúan sobre el núcleo de que pueda dividirse, la ciudad no les permite. Entonces, a pesar del tratamiento, podremos acortar un poco la frecuencia, y podemos acortar tal vez los episodios más restrictivos, pero en la infección va a seguir su curso. No durará las 6, 7 semanas, pero de repente puede durar hasta 4 semanas, menos y con menor intensidad y el calor, pero no se corta. Eso es como otro tipo de infección. Y como dije, es importante que estén hospitalizados porque responde en el apoyo de oxígeno. El niño vomita, no puede comer, está tosiendo mucho, tengo que hidratarlo. Y se aspira. Los niños no saben toser, especular, no lo saben. Entonces hay que ayudarlos a aspirar esas emociones. En la prevención, gracias a Dios, existe esta vacuna. ¿Verdad? Es eso. ¿La vacuna? ¿Y a quiénes protege esta vacuna? Difteria y pertussis. La P es de pertussis, que es lo que estamos estudiando ahora. Pertussis, ¿no? Entonces, esta vacuna la tienen ustedes, han sido vacunados cuando tenían 2, 4 y 6 meses. La T es bueno que se refuercen antes de ir a su seguro. ¿Nos sentiremos felices? ¿Será cierto esto de que la católica está en tercer lugar? ¿Será verdad? ¿Será? El examen del ¿Qué creen? En el 38 también hay una universidad católica de Santa María, pero hay una niña en la clase anterior me aseguró y me ha procurado que esa del tercer lugar es la nuestra. Que ha salido ya, que sí, corroborado, que ha salido incluso con los 3 primeros, ¿no? La San Marcos, la Cayetano, la Católica de Santa María. ¿Y quién va por debajo? Yo lo tengo, eso me pasó a mi papá. ¿Quién? La noticia ¿Será? No voy a salir de examen. De verdad, yo tengo mis dudas. Hay universidad. Otra vez, estaba analizando hace un tengo momentito que universidad. tal vez pueda ser. Ustedes tienen en el último año un curso que se llama Atención Primaria de Salud. Y donde todos los que van a hacer eso, doctora, no hacemos nada, solo nos hacen llenar papeles, que esto es así, papeles que las postas tienen que llenar para informar al ministerio. Y entonces, yo he escuchado, no tengo conocimiento, pero he escuchado que todo el mundo se está quejando de que ese examen ha sido como para que dé el examen uno que ha terminado el CERU, donde ha hecho papel, que en el CERU tiene papeles, que ellos ya saben y que los de aquí no sabían. Entonces digo, tal vez sea cierto, porque como en ese curso que reniegan tanto los alumnos del último año, les haya quedado algo y les haya servido para contestar este examen. Entonces es posible que pueda ser, estoy haciendo un análisis de por qué los de la Católica están en el tercer lugar. Se quejaron de que no estaban evaluando conocimientos que todos los demás van a estar promes. Podría ser. No sabemos. ¿Será la de 38 o la de 10? En el 38 hay una que dice Universidad Católica de Santa María. ¿Lo dice? ¿Hay un qué? Claro, están ahí registrados.
Ese es el ranking que ha publicado el Ministerio de Salud. Y como el Ministerio de Salud es quien paga el sueldo de los serumistas, ellos los que pagan. O sea, tienen que aceptar contra todas las facultades de medicina y todas las universidades del Perú que se ha hecho este examen. Nadie ha aceptado. El Colegio Médico ha rechazado. Todas las escuelas de medicina de todo el Perú han rechazado. Ninguna escuela ha participado en la elaboración de este examen. No se sabe quiénes han hecho este examen. Una desgracia. ¿Se mantendrá esto por los siguientes años? No se sabe. No, yo creo que va a tener que haber. Saben llenar papeles, parece ser que. Pero. Y los de. Yo también puedo creer que los de Cayetano tienen un externado también, que sale fuera. Y probablemente también aprendan a llenar papeles. Y los de San Marcos, no lo sé, porque no tienen externado, pero tal vez hagan un curso como el nuestro, que también han aprendido a llenar papeles. ¿Qué será? Lo único que yo quiero es que ustedes tengan la capacidad y la destreza de no llenar papeles, sino de atender pacientes y salvarles la vida en ese pueblo miserable donde puedan llegar ustedes y donde ustedes tienen que hacer ese trabajo. Tienen que estar súper bien y vayan haciendo desde acá esa preparación. Entonces, esta es nuestra vacunita que usamos. Pueden haber otras, pero esta es la que empleamos nosotros en nuestro medio y está en el programa de vacunación que está establecido. ¿Qué? ¿Qué es esto? Voy a llamar lista. Al delegado le ponemos